Hola amigos, yo espero que todos se encuentren muy bien. Muchos se hacen una pregunta. ¿Los psicópatas y narcisistas también sufren? ¿Qué es lo que les hace sufrir? Hoy en este video quiero responder a esa pregunta. Soy María Cecilia Puibó, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística, soy counselor y también abogada. Te invito a que escuches este video para que conozcas un poco más qué es lo que les hace sufrir a estos seres tan tóxicos. Amigos queridos, es necesario que siempre se aclare que los psicópatas son diferentes a los narcisistas, pero también son narcisistas. Todo psicópata siempre es un narcisista y por ende, no todo narcisista es psicópata. Son dos rasgos de personalidad diferentes, comparten también patrones comportamentales en común, pero tienen diferencias. Recordemos siempre que el psicópata ya nace psicópata. En cambio, el narcisista no nace narcisista, se hace narcisista por un trauma en la infancia o por distintas situaciones, pero sus orígenes son distintos. Y lo que los diferencia a los psicópatas de los narcisistas es el grado, es la intensidad de sus acciones y de sus comportamientos tan negativos. La característica principal de un psicópata es el grado excesivo de control, de poder y de dominio y un alto grado de maldad y de crueldad. El psicópata tiene un tipo de personalidad, tiene una estructura mental diferente al narcisista. Si bien es narcisista, tiene diferencias. Uno de los autores más importantes en este momento en la humanidad, que se llama Robert Hare, es un canadiense experto en psicopatía y en narcisismo, escribió un libro que se llama Sin Conciencia y dice el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. Este autor nos habla del alto grado de crueldad, de maldad que tienen los psicópatas, no solo los psicópatas criminales, los asesinos, los violadores que están en la cárcel, sino que también los psicópatas subclínicos, que son los psicópatas integrados en la sociedad. Ambos tienen un alto grado de crueldad y de maldad. Y la psicología coincide que no es una enfermedad, no es un trastorno y por eso no tiene cura, porque en realidad la persona, el psicópata ya nace psicópata y es una manera de ser y de relacionarse en el mundo y con el prójimo. La psicopatía se empieza a observar en distintas actitudes en la misma niñez. Son esos niños que torturan a los animales, son esos niños que golpean a sus propios hermanitos, son esos niños que en el colegio tienen conductas antisociales, que hacen bullying, son esos niños que ya son dañinos. Si bien luego con el desarrollo empiezan a cambiar de actitudes, pero no por bondad, sino para ser aceptados en la sociedad, alrededor de los 30 años, la psicopatía en las personas se profundiza, mucho más, empieza a emerger un patrón comportamental cada vez más cruel. Y sabemos que la psicología hace una distinción, como les dije, entre el psicópata antisocial y el psicópata integrado en la sociedad, ese que se encuentra en cualquier lugar. La característica principal del psicópata integrado en la sociedad, es el desgaste, la inversión de energía que hacen estas personas para no ser rechazado en la sociedad. Entonces, el psicópata es una persona muy hábil que va a tomar, a imitar las actitudes de los empáticos
van a tener un encanto superficial y se esfuerzan durante todo el tiempo con las demás personas para demostrarse como buenas personas, como esas personas prolijas ante la sociedad. Esto les genera un gran desgaste de su propia energía porque va en contra de sus propios sentimientos. Sentimientos y emociones, los psicópatas las tienen, pero son las emociones más negativas, no tienen emociones positivas. ¿Cuáles son esos sentimientos? La ira, el odio, la venganza, el rencor, el utilizar al otro, el tener crueldad, el premeditar. Los psicópatas integrados son personas muy calculadoras y se manejan por objetivos. Toda su vida está regida por objetivos concretos de tener poder, control y dominio en una manera exagerada y explotadora hacia el prójimo y hacia todas las personas con que se relacionan. El combustible emocional, el suministro emocional que más necesitan, por supuesto, es el de una pareja que debe cumplir todos los requisitos necesarios para ser explotados por ellos. Generalmente son sus parejas son empáticas, bondadosas y personas que pueden mostrarse en la sociedad. El psicópata integrado necesita capturar, necesita tener como pareja a su lado para guardar una fachada social a esas personas que a él le reditúen. Porque para el psicópata la pareja que va a elegir para su vida es como un trofeo para exhibir. Sabemos que los psicópatas utilizan a todas las personas como una cosa, como un objeto para su propio beneficio. Y la motivación principal es parasitar, es explotar, es usar a la pareja y a sus hijos incluso para ellos, con esto alimentar su ego, alimentar su egocentrismo y su falso yo. Los psicópatas integrados necesitan demostrarle a las demás personas que son perfectas, que son personas impecables, y esta es la fachada que necesitan cubrir. Se manejan en el ámbito familiar con normas estrictas de doble moral, con un autoritarismo terrible, y son personas que no admiten un no como respuesta. Son personas que extorsionan, chantajean a la esposa, al esposo, hombre o mujer, y a sus hijos, al propio entorno familiar, hasta sus nietos, personas que no sienten ningún tipo de arrepentimiento ni culpabilidad, personas sumamente calculadoras, personas que no sienten empatía por nadie, carecen de empatía y no aman a nadie. Personas y seres muy oscuros, por eso se les llama también personas violadores del alma. Un psicópata integrado puede llegar a conducir al suicidio, inducir al suicidio a su pareja y también a sus hijos. No utilizando un arma, no va a disparar, no va a cometer un acto delictivo, pero sí lo induce debido a la gran presión que ejerce constantemente y de una manera muy cruel hacia su pareja y hacia sus hijos. ¿Qué es lo que los hace sufrir a estos psicópatas? ¿Cuándo sufre un psicópata? Se pregunta todo el mundo. ¿Sufren? Sí, la respuesta es sí que sufren, pero no sufren por los mismos sufrimientos que sufre una persona sana emocionalmente. Porque estas personas carecen de amor, no sufren por el dolor que le generaron a un otro, no sufren por el sufrimiento de la esposa o de un hijo. Estas personas, los psicópatas, solamente van a sufrir por la pérdida del control, la pérdida del poder que perciben que están teniendo
sobre lo que ellos consideran su dominio y su posesión. Solamente por eso sufren. Y para retener el poder, el dominio sobre su esposa, sobre sus hijos, para eso fingen depresiones, fingen llantos, piden perdón y todo lo que hacen es totalmente falso. Cuando un esposo o una esposa quiere abandonar a ese cónyuge psicópata, a esa pareja psicópata, este se esmera para despertar en esa pareja sentimientos de compasión y de lástima. Si tiene que llorar un día entero, si tiene que llorar días, si tiene que mostrarse deprimido, lo va a hacer, pero son las lágrimas, como se dice, de cocodrilo, no son lágrimas auténticas, son actores, son personas que fingen porque son terriblemente calculadoras y frías. Ninguna pareja está preparada para pensar que ese llanto es una actuación. Es muy difícil creer eso. Las personas sanas no pueden creer. Los hijos de padres psicópatas no pueden creer que el llanto que tiene una mamá psicópata o un papá psicópata es una actuación, es fingido. ¿Y por qué? Sufren y amenazan para extorsionar a la familia, me voy a suicidar, ustedes quieren ver muerto, chantajean a todo el grupo familiar, justamente cuando sienten y ven que ya todo ese autoritarismo, ese dominio que ejercieron sobre los hijos, que fue sostenido desde la niñez de una manera muy rígida, ese dominio ya está perdido cuando ve que sus hijos ya son adultos o ya son más grandes y ya saben y han entendido que ese es un padre manipulador. Cuando los hijos empiezan a retirarle la atención, cuando empiezan a abandonarlos, es ahí cuando sufren. Es ahí cuando se retiran a lugares de soledad y sufren porque se sienten bajo la presión de ser juzgados socialmente y se sienten como amenazados a quedarse totalmente solos, sin ese poder, sin poder controlar a nadie. Sufren cuando las parejas los abandonan. Psicópatas, hombres y mujeres, comienzan la etapa del sufrimiento, que es cuando van, en realidad cuando van cumpliendo más años, cuando sus encantos superficiales ya no causan efecto hacia nadie, hacia la pareja ni a sus hijos, cuando ya sus mentiras son mentiras patológicas, ya son reconocidas por la pareja, hombre o mujer, cuando sus engaños, cuando sus maniobras, estrategias de manipulación hacia los hijos ya no da resultado y ya son abandonados, es ahí y es por esa situación que empiezan a sufrir. Pero no sufren de angustia, no sufren de tristeza, no sufren de dolor, insisto, sufren porque aquellos que consideraron su trofeo y su posesión personal de dominio, de control, para ejercer una crueldad absoluta, se les fue de las manos, se les fue de control. Ya no cuentan más con ese clan que durante años manejaron hábilmente. Si hay algo que tienen los psicópatas es que tienen mucha habilidad. Pero cuidado con esto, amigos queridos. Y voy a dar una opinión personal en esto. No estoy de acuerdo de considerar a estas personas como como si fueran dioses, como si fueran los superinteligentes, porque no es, a mi entender, no es tan así. No es tan así porque tarde o temprano las estrategias de engaño y de mentira salen a la luz y son reconocidos. No se puede vivir mintiendo todo el tiempo y a todas las personas y durante toda su vida. Es
esa estrategia de engaño y de mentira, incluso de personas hábiles e inteligentes, sí, una inteligencia maligna, esa habilidad tiene su plazo de caducidad. Eso tiene su plazo, su fecha límite para su fin. Y esto cuando ocurre a medida que el psicópata va cumpliendo años, a medida que pasa el tiempo, como les digo, no solamente la familia lo empieza a identificar, sino también si es un psicópata integrado en el lugar de trabajo, ya todo el mundo lo conoce. En todos los ámbitos en que se manejan los grupos de familia, ya empieza la gente con el transcurso del tiempo y tratándolo a reconocerlos que son psicópatas integrados y van siendo abandonados. En los lugares de trabajo son rechazados, son despreciados, en los grupos de amistades son totalmente abandonados. Solo por eso es que sufren los psicópatas. Solo por eso. Los psicópatas integrados, como dice el doctor Iñaki Piñuel, el psicólogo español, son violadores del alma. Son personas que son sin conciencia moral, sin alma, totalmente desalmados. Y esto tiene como consecuencia el efecto de que todo el entorno que antes le aplaudía porque eran el centro de atención en el grupo familiar y por muchas razones, por razones también de que eran el sustento económico de la familia, todo esa atención que le brindaba una familia, como les digo, amigos, tiene plazo de vencimiento, se les termina cuando los hijos van creciendo, cuando las esposas o esposos van reaccionando, ahí se termina ya todas las estrategias de manipulación del psicópata integrado se caen abajo y es ahí donde empieza a apagar y quedar encerrado en su propio karma, en la propia red de maldad y de crueldad que tejió. Es ahí donde un psicópata sufre. Amigos, los narcisistas son personas con una muy baja autoestima. Y en base a esa baja autoestima, durante todo el transcurso de su vida, necesita ser validado, reconocido por las demás personas. Es un ser muy vacío por dentro. Es una persona que yo a veces pienso y digo, son personas de cartón. Son personas muy frágiles, muy débiles, demuestran otra cosa, pero son frágiles. Necesitan ser reconocidos, ser validados por el otro. Eso es lo que justifica su existencia. El narcisista se armó un falso yo, una falsa personalidad, se arma de máscaras por aquel amor que no fue entregado en la etapa de su infancia por sus cuidadores. Y por eso el narcisista en realidad sufre de un apego ansioso durante toda su vida. El narcisista sufre de ansiedad y también de depresión cuando sus planes fracasan, cuando no es aplaudido como él pretende ser. Por eso, aunque muchos crean algo contrario, los narcisistas sufren en las redes sociales, sufren enormemente cuando no son reconocidos, cuando no son seguidos, cuando sus comentarios no tienen like, sufren terriblemente. Esto ellos mismos lo comentan. Recuerdo que una persona muy narcisista en un equipo de trabajo, cuando estábamos haciendo un trabajo importante y lo publicó en un blog personal, recuerdo que nos comentó un compañero muy narcisista al equipo de trabajo que estaba muy triste y deprimido y nosotros, el equipo de trabajo, le preguntamos, pero ¿por qué estás tan deprimido? Y contestó,
realmente con sinceridad nos contestó. ¿A ustedes les parece? Tengo redes sociales, nadie me pone un like. Me armé un blog personal. He puesto todos los textos que estamos armando sobre una temática en la que él armó un blog personal y no tengo ningún seguidor, nadie me puso ni siquiera un like. Tuvimos que, con el equipo de trabajo, que éramos cerca de 7 personas, estuvimos toda una tarde levantándole el ánimo y explicándole que eso no importaba, que lo que importaba era el contenido valioso que él podía volcar. Bueno, esto que es auténtico, que esto lo presencié de esta persona muy, muy narcisista, persona que todo el equipo apreciaba, pero no podíamos con él por su estado tan ansioso, constante y permanente. Esto es lo que los caracteriza a los narcisistas. Necesitan ser reconocidos porque esa es la motivación principal de ellos, ser validados por un otro. No fueron validados en su infancia, entonces van peregrinando por su vida para recibir el aplauso, para recibir un amor que no han tenido. Y sufren terriblemente, tienen un temor entonces al rechazo y al abandono. Sufren con la indiferencia. Esto es lo que les hace sufrir a los narcisistas, la indiferencia. A un narcisista es mejor para ellos ser odiado, porque el narcisista se alimenta de un suministro emocional. El suministro emocional para ellos es lo que los alimenta y puede ser el suministro emocional positivo de adoración y de aplauso o negativo, incluso de odio, de repudio y de conflicto. También los alimenta porque si alguien los odia y le dice que les odia, es a ellos en su mente les hace pensar que esa persona que los está odiando los está reconociendo. Se alimentan entonces del combustible emocional positivo y negativo. Que una persona le diga que le odia también lo alimenta. Que cuando ven, por eso el narcisista, cuando ve llorar, sufrir a su pareja, también se alimenta, porque le hace pensar que tiene una atención de esa pareja, negativa, pero la tiene. En cambio, el psicópata integrado no necesita ser validado, no le importa la validación del otro, es cruel y maligno de por sí, no necesita ser reconocido. Si busca un reconocimiento es nada más que para engañar y para manipular a los demás y para ser reconocido en la sociedad, pero para un beneficio y un objetivo propio, personal que él tenga para cumplir sus objetivos, para tener éxito en ese objetivo que el psicópata integrado se trazó, pero no le afecta en ningún momento ser reconocido o no reconocido por los demás. El narcisista por eso el narcisista es una persona que es impulsiva, es menos fría, es menos calculadora que el psicópata integrado. El psicópata integrado no es impulsivo, es muy calculador y la verdad no le molesta, no le afecta para sus planes. Lo único que quiere es conseguir sus planes, tener éxito. Eso sí le hace sufrir. Y al narcisista lo que le hace sufrir es el no ser reconocido y la indiferencia. Y le recuerda un temor terrible, esa herida de abandono y de rechazo que vivió en la infancia. Por esto sufren los narcisistas. Ambos sufren por el abandono, pero por distinta motivación. Entonces, el narcisista se llena de ira, de impotencia, se llena de bronca, de frustración, de la envidia patológica, cuando él no es reconocido con sus cualidades y sus supuestas virtudes. Ahí cae en depresión.
son tendientes a la depresión porque se reconocen como personas amargas. Un narcisista, cuando está muy deprimido, se confiesa y dice: soy un hombre roto, soy una mujer rota. Consideran como que ya no existen y son muy proclives cuando fracasan incluso al suicidio, cosa que el psicópata no es tan proclive a eso. Bueno, amigos, yo espero que entiendan cuándo sufren los psicópatas y narcisistas. Si bien sufren en situaciones similares, las motivaciones son muy diferentes. Yo espero que este video les sea de utilidad para que ustedes reconozcan las emociones, las estrategias y el perfil psicológico de uno y otra persona. Les pido que me regalen un like si les agrada el video y que si no están suscritos a mi canal, les reitero que se suscriban para que aumente la comunidad, para que podamos tomar conciencia de estos perfiles, saber frente a quien estamos, sean nuestra pareja, sean como compañeros de trabajo, sea con nuestras figuras parentales y sea con cualquier persona que nos interrelacionemos. Les mando un abrazo virtual como siempre, pero desde el corazón, y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Chao.